Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y esta es una de las polémicas del día. Luego de varios estudios científicos, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos en el país probablemente será cancerígeno. Por eso el Ministerio de Salud recomendó suspender la fumigación aérea. La alerta lanzada por la Organización Mundial de la Salud al considerar que el glifosato probablemente sea cancerígeno para las personas que están expuestas a esta sustancia hizo que el Ministerio de Salud recomendara la suspensión inmediata de fumigaciones aéreas con este herbicida. La mayor riesgo se llama linfoma no Hodgkin, un tipo de linfoma en el cual es la quinta causa de mortalidad en cáncer en hombres, es relativamente frecuente y todavía es incierto el número de personas que se podrían afectar, dado que este efecto cancerígeno se puede llevar 15 o 20 años después de la exposición. El glifosato también es utilizado para el riego de cultivos, prevención y manejo de malezas, algo que también preocupa a las autoridades de la salud. Mira, el glifosato es probablemente el herbicida más utilizado en el mundo. Tiene un herbicida de amplio espectro que se usa para casi todos los productos alimenticios. Y realmente todos los países del mundo lo utilizan, casi todos en sus sectores agrícolas. Aunque la advertencia por ahora de la Organización Mundial de la Salud con respecto al glifosato es de probablemente cancerígeno, esto originó un cambio del gobierno en su posición frente al uso de este herbicida. El gobierno de Estados Unidos y el presidente Santos analizaron hoy esa recomendación del Ministerio de Salud de suspender de manera inmediata las fumigaciones con glifosato. El presidente Santos recibió en la Casa de Nariño al subsecretario de Estado, quien considera que este químico no es peligroso. Aunque la reunión del presidente fue privada y sin declaraciones, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, luego de un encuentro con la canciller, dijo que si el glifosato fuera peligroso, Estados Unidos no lo utilizaría. Este es un agente químico que es utilizado ampliamente en el mundo entero, incluyendo los 50 estados que componen la Unión de Estados Unidos en usos agrícolas y naturalmente se utiliza ampliamente en Colombia. El enviado del gobierno Obama señaló que la continuidad de su uso en Colombia depende solo de la voluntad del presidente Santos. Nosotros no utilizaríamos el glifosato en Estados Unidos si no lo consideráramos seguro y efectivo, y dudo que el gobierno colombiano lo utilizaría si no estaba convencido que se trata de un agente seguro y efectivo. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, considera clave seguir usando el glifosato en la lucha contra el narcotráfico. Aquí debe prevalecer el bien común y lo que no nos puede pasar es que lleguemos por ausencia de un análisis más detallado a perder herramientas que de una u otra manera contribuyen a, francamente, reducir el narcotráfico. Fuentes del Ministerio de Defensa afirman que seguirán usando el glifosato hasta que el presidente determine lo contrario. Y contactamos en París a la encargada de la investigación a la que alude el Ministerio de Salud para recomendar que se ponga fin al uso del glifosato en aspersiones aéreas. Esto nos dijo. En su evaluación sobre los riesgos carcinogénicos para los seres humanos, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer analiza muchos factores, desde el consumo de tabaco o el virus del papiloma humano hasta una larga lista de sustancias, entre ellas sustancias químicas, medicamentos, productos homeopáticos, insecticidas y herbicidas. En esa última categoría hubo un cambio radical sobre el glifosato. Consideramos qué tan probable es que una sustancia produzca cáncer. En este caso, la conclusión es que el glifosato probablemente produce cáncer. ¿Cómo llegaron a ella? Un grupo de expertos internacionales revisó durante un año la evidencia científica disponible sobre el tema. Ha habido estudios sobre el glifosato realizados en los años 80. En esos trabajos se documentó en animales la carcinogenicidad del glifosato. Más recientemente ha habido estudios demostrando la posible carcinogenicidad en humanos. Y como todo en la ciencia, su conclusión es blanco de controversia. Por eso la polémica sigue abierta. Aquí en nuestro país y también en otros del mundo ha habido múltiples demandas de personas que aseguran que se han visto afectadas por fumigaciones con glifosato a sus cultivos o porque simplemente van a fumigar, por ejemplo, un cultivo de coca y les cae el glifosato. Son situaciones que para algunos de ellos significaron incluso el desplazamiento. Gabriel García vive como desplazado en el Putumayo. Si bien la mayoría de sus vecinos son víctimas de la violencia, él dice que se desplazó por culpa del glifosato. Dice que ese herbicida con el que fue fumigado su terreno en Puerto Leguízamo le generó problemas de salud a él y a su familia.
porque allá prácticamente la fumigación acaba con la comida, con la salud, salimos enfermos, por lo cual tuvimos que salir de allá como desplazados. 4 casos como el de García fueron llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington por los abogados del colectivo Alvear Restrepo. Es una demanda que en este momento se encuentra discutiéndose la admisibilidad de la misma y que tiene como objeto buscar que el Estado colombiano repare adecuadamente a las víctimas. El colectivo también representa a la Asociación de Campesinos Cacaoteros del sur de Bolívar. Por afectaciones a 20 familias, causadas también por aspersión aérea a sus cultivos. De acuerdo con Aderis Martínez, en Ismina, Chocó, cada vez que fumigan su cultivo, su sobrina de 5 años se enferma. Después que hubo la fumigación, presentó fiebre, luego presentó enrojecimiento en la piel. Según el senador Jorge Robledo, la cifra de demandas por afectaciones a la salud debido al glifosato debería ser mucho más alta. Los campesinos demandaron, pero entiendo que las demandas disminuyeron ante una especie de conspiración, digamos, de los poderes nacionales para no atenderlos. Y estamos hablando de campesinos muy pobres, en zonas muy apartadas, para quienes adelantar un proceso jurídico es ya de por sí difícil. Algunas demandas ya fueron falladas favorablemente por el Consejo de Estado y se considera responsable a la nación por daños a cultivos de campesinos. Ahora se esperan demandas por afectación a la salud. 1:14 p.m. Sobre el tema también se pronunció el expresidente y actual senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien le pidió al gobierno que explique cómo van a erradicar los cultivos ilícitos si decide suspender las fumigaciones con glifosato. Que no se puede fumigar con glifosato, que entonces digan con qué van a fumigar, que potencialicen, aumenten la erradicación manual que está por el suelo, pero que no le sigan entregando estas zonas al terrorismo, porque hoy el Catatumbo, por voluntad de este gobierno, está entregado al terrorismo, y el Putumayo, por voluntad de este gobierno, está entregado al terrorismo. El gobierno, por su parte, no ha tomado aún la decisión de suspender las fumigaciones con glifosato. El consejero presidencial, Guillermo Rivera, advirtió que van a esperar el concepto que en ese sentido formule el Consejo Nacional de Estupefacientes, aunque dijo que ve como acertada la recomendación del Ministerio de Salud. En lo que a mí concierne, como consejero presidencial de los derechos humanos, respaldo el concepto y la sugerencia que ha expresado el señor ministro de Salud. Ahora, la valoración técnica de ese estudio y del concepto la tendrán que hacer la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Consejo Nacional de Estupefacientes, y yo no puedo anticiparme a las decisiones que les corresponden a ellos tomar. El gobierno de Estados Unidos. ¿Qué opina sobre la petición del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de suspender las fumigaciones con glifosato? Cuéntenos en @noticiascaracol.